Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a explicar lo que son nuestros ecosistemas terrestres. Cuando hablamos de los ecosistemas terrestres, hacemos referencia a toda la litosfera que posee nuestro planeta. ¿Qué es un ecosistema terrestre específicamente? Entonces, cuando hablamos de ecosistemas terrestres, hablamos de ecosistemas que tienen lugar en el suelo o en los accidentes geográficos como las montañas, ¿cierto? Son lugares en donde los organismos encuentran todo para realizar sus funciones vitales. ¿Cuáles son las características de estos ecosistemas terrestres? Primero, hay mayor presencia de luz, ¿cierto? Segundo, podemos encontrar una gran diversidad climática. ¿Qué quiere decir? Que en estos ecosistemas terrestres podemos encontrar varios climas, ya sea caliente, frío o de forma templada, que no es ni frío ni caliente, sino un término medio. Podemos encontrar gran cantidad de vegetación, hay variedad en la vegetación y bastantes variedades en la topografía, es decir, que encontramos varios terrenos llanos, terrenos montañosos, terrenos con relieve, ¿cierto? Estos ecosistemas ya nos dan una característica mucho más amplia en variedad topográfica. El viento es el principal agente de erosión en estos ecosistemas. ¿Qué quiere decir? Que el viento puede causar que los suelos tengan una gran resequedad y puedan llegar en un punto a ser suelos infértiles gracias a su gran erosión. Y es un medio de transición, como lo habíamos hablado. Ese viento es el medio de transición para que los organismos puedan realizar algunas funciones migratorias en busca de alimentos, ¿cierto? En busca de pareja y otras funciones que se tienen que realizar a partir de este medio transitorio que es el viento. Gran convivencia entre la vida animal y la vegetal. Los ecosistemas terrestres ya nos presentan una mayor convivencia, una mejor convivencia entre lo que es la fauna y la flora. ¿Cuáles serían nuestros ecosistemas terrestres como tal? Entonces tendríamos los desiertos, las tundras, las selvas, bosques tropicales, taigas, sabanas y praderas. Estos son nuestros ecosistemas terrestres y vamos a explicarlos uno a uno. Iniciamos con los desiertos. ¿Cierto? Cuando hablamos de los desiertos, sus características son gran escasez de agua, son lugares donde las reservas de agua son muy pocas, ¿cierto? Y por ende, esos suelos suelen ser muy áridos. En el día, el calor es intenso, con, digamos que temperaturas mayores a 200 grados centígrados, y en la noche las temperaturas son enormemente bajas. Es decir, que por las noches es un clima totalmente frío y también podemos alcanzar temperaturas abajo de 3 grados centígrados. Los vientos contribuyen a que la vegetación sea escasa o prácticamente no exista. Esos son lugares que tienen gran cantidad de vientos, lo que hace que nuestra flora y nuestra fauna sea un poquito más escasa. Existen formaciones de oasis, a pesar de que existe muchísima escasez de agua, existen unos componentes denominados oasis, que son los que me pueden presentar una gran preservación de agua para que las especies que habitan allí puedan sobrevivir. Los animales más representativos de este ecosistema de desierto serían los camellos, los alacranes, escorpiones, las arañas, los coyotes, los lobos, los chacales, las serpientes, los cactus y los roedores, algunos roedores, y dentro de nuestra flora tendríamos lo que son unas plantas rodadoras. Esta sería una imagen que nos representa lo que sería un ecosistema de desierto. Nuestro siguiente ecosistema terrestre denominado tundras tiene las siguientes características. Es un clima extremadamente frío. Las tundras son un sinónimo de polos, ¿cierto? Entonces su clima es sumamente frío, con temperaturas bajo cero, grandes extensiones de hielo, fuertes vientos, pocas precipitaciones, suelo pobre en nutrientes, ¿cierto? Como estamos hablando de los polos y el hielo, esta tiene unas propiedades físicas y químicas que impiden que exista una gran presencia de lo que es la flora y la fauna. Baja diversidad biológica, ¿cierto? Vegetación baja y de una estructura sencilla. Estaciones de 6 meses en el día y estaciones de 6 meses en las noches. Los animales representativos de este ecosistema serían el reno, el zorro ártico, algas unicelulares, morsas, el búho níbal, el buey almizclero, focas, pingüinos,
la liebre ártica y osos polares, aunque existen muchos otros organismos que de pronto ustedes también ya definen. Esta entonces sería una imagen de lo que nos representa una tundra o los llamados polos. Tercer ecosistema terrestre denominado la selva. Dentro de sus características tiene temperatura cálida, allí las temperaturas son un poco más calientes. Vasta área cubierta de vegetación, es decir, son ecosistemas que se caracterizan porque tienen gran cantidad de vegetación. Contiene el 50% de las especies del planeta, las selvas son los ecosistemas que más fauna tienen. Precipitaciones constantes, y al existir precipitaciones constantes quiere decir lluvias, existe alto grado de humedad. Tierra de poca profundidad, quiere decir que sus terrenos son pocos profundos, digamos que las capas rocosas son pocos profundas y los horizontes de la tierra son pocos profundos. Los animales representativos de la selva serían el armadillo, el oso hormiguero, el chimpancé, la hormiga cortadora de hojas, gorilas, hipopótamos, variedad de aves, las que ustedes quieran, serpientes, cocodrilos, leopardos, entre muchos otros animales. Imagen representativa de nuestra selva. Características: que la vegetación es bien arbórea, quiere decir que la incidencia de los rayos de luz es mucho menos, ¿cierto? Porque las frondas de los árboles impiden que, digamos que esos rayos de luz incidan directamente. Bosques tropicales, entonces sus características son abundancia de agua y elevadas temperaturas. Quiere decir que las temperaturas pueden superar 35, 40, 50 grados centígrados. La vegetación es exuberante, aquí podemos encontrar gran cantidad de flores de muchos colores y muchas formas entre la flora y la fauna. Los animales encuentran múltiples formas de alimentación y de protección, ya que aquí las necesidades y las adaptaciones obligan a que todos sus organismos tiendan a la supervivencia. Árboles de 40 a 60 metros de altura, es un ecosistema que se caracteriza porque su vegetación también es arbórea y esos árboles van entre 40 y 60 metros de altura, quiere decir que las frondas de los árboles también son bastante grandes y la incidencia de luz es un poco menos. En la parte baja del bosque existe un ambiente oscuro, muy húmedo y muy caluroso, ¿cierto? Lo que les estaba explicando, como hay poca incidencia de luz, entonces en el interior de los bosques tiende mucho la oscuridad y por ende digamos que los organismos que viven allí tienen que presentar unas adaptaciones específicas, empezando por las plantas. Como inciden poco los rayos de luz, estas plantas se caracterizan, o esta vegetación se caracteriza por tener unas hojas bastante amplias, ¿cierto? Porque la amplitud de las hojas, porque ellas empiezan a buscar la incidencia de los rayos de luz para poder realizar su proceso de fotosíntesis. Los animales más abundantes de este ecosistema serían las aves, los insectos, las ranas, los lagartos, las serpientes, las arañas, pájaros, murciélagos, zarigüeyas, antílopes, ciervos, jabalíes, tápires, serpientes, gusanos, caracoles, entre muchos otros. Esta sería entonces una imagen que nos puede representar muy bien lo que es un bosque tropical, y si nos damos cuenta, entonces las hojas de los árboles, ¿cierto?, son bastante amplias, buscando la incidencia de los rayos de luz. Llanuras como ecosistema terrestre, entonces grandes extensiones de terreno plano. Las llanuras se caracterizan porque sus terrenos son bastante planos. Pequeñas elevaciones como colinas, lomas y mesetas, pero son muy poquitas. La característica fundamental de las llanuras son los terrenos planos. Presencia de gramíneas como los pastos y las palmas, se caracteriza entonces el pastos y las palmas en este ecosistema. Las condiciones de humedad son favorables, ya que con regularidad se presentan lluvias, entonces son ecosistemas donde las lluvias también son constantes. Los suelos de la llanura son fértiles y ricos en materia orgánica, quiere decir que pueden producir gran cantidad de flora y se presenta una gran cantidad de fauna. Los animales característicos del ecosistema son mamíferos como los venados, las vacas, caballos, cabras, ovejas, roedores como las ardillas y los ratones, reptiles como las culebras y las lagartijas, y existen gran número de insectos y de arácnidos, es decir, las arañas.
Esta es una imagen que nos representa el ecosistema de llanos. Si observamos, entonces el terreno es bastante plano y con pocas elevaciones montañosas. Ecosistema de sabana. Los ecosistemas de sabana presentan una vegetación arbóreo-arbustiva, quiere decir que se presentan árboles, pero a la vez también se pueden presentar pastos o plantas pequeñas, o sea, menores a 5 metros. Grandes extensiones de tierra que presentan llanuras y muy poca vegetación. Los climas en las sabanas pueden variar, pueden ser sabanas frías o pueden ser sabanas calientes, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Existen dos estaciones muy bien diferenciadas, una en la que se presentan grandes precipitaciones, es decir, muchas lluvias, y una época de sequía. Sus animales característicos son insectos, cualquier cantidad de insectos, mamíferos como cebras, ciervos, elefantes, leones, chitas, hipopótamos y leopardos, y reptiles bastantes, pero el más característico es el cocodrilo. Entonces, esta imagen nos puede representar lo que es una sabana de tierra cálida, ¿cierto? Se puede presentar porque su vegetación se observa como un poco más seca, ¿cierto? Y las sabanas de tierra fría. Y por último, entonces, vamos a mostrar una imagen que nos hace un paralelo respecto a lo que son ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos. Cuando hablamos de los ecosistemas terrestres, entonces hablamos de todos los ecosistemas que hacen parte de una superficie, ¿cierto? Y son desiertos, selvas, bosques, matorrales y todos los que les acabo de explicar. Dentro de los acuáticos ya los habíamos explicado, ¿cierto? Y dentro de sus ejemplos serían ríos, lagos, mares, entre otros. Y los mixtos son ecosistemas que comparten, digamos que parte de litosfera y parte de hidrosfera, parte de roca, parte de agua. Ejemplo, las costas, ¿cierto? Y los humedales. Entonces, el día de hoy terminamos con la explicación de nuestros ecosistemas terrestres, sus características y qué ecosistemas hacen parte de estos ecosistemas terrestres. Muchas gracias por la atención prestada el día de hoy. Espero que nos sigamos viendo las próximas semanas y poder seguir resolviendo sus dudas. Muchísimas gracias.